Es un gusto saludarles desde el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Somos parte de esta universidad y esta vez tenemos la oportunidad de platicar un momento con ustedes de esta manera sobre el tema de ética profesional y transparencia como una estrategia contra la corrupción. Para eso vamos a hacer un recorrido breve en varios aspectos, tales como los conceptos, las inclinaciones de la persona, qué es ética profesional, algunos efectos de la falta de ética, la contribución de empresas en el marco de la ética, los derechos humanos, la ética y la discriminación pública, así como algunas ideas sobre soportes de un nuevo modelo ético de la administración pública, algunas cifras referenciales también sobre transparencia y corrupción a nivel del mundo, que no están los de el año 2024, pero sí los datos no han cambiado mucho en lo que se tiene en esta presentación. Asimismo, las herramientas institucionales que existen en Guatemala contra la corrupción, tanto herramientas legales como institucionales, así como una referencia de la experiencia de otros países en la lucha contra la discriminación. Para eso, entonces, creemos y creo en esto que constituyen pilares de una estrategia contra la corrupción, la ética y la transparencia. Estos conceptos son tan antiguos también y que para referirnos a la ética, tomo aquí las notas de Bulmaro Noguera, que nos indica que la ética es el estudio de la moral y las acciones humanas con la finalidad de minimizar o eliminar los comportamientos indeseables y promover los comportamientos correctos o adecuados para poder ser mucho más felices y convivir en paz con nuestros semejantes. Son reglas morales para tener una convivencia sana. En resumen, entonces, este conjunto de conceptos implica que ética y moral equivalen al griego ethos, y este ethos equivale a costumbres y carácter, y a su vez nos lleva a conformar actitudes y hábitos, y esto es lo que una persona hace suyos como rasgos de su personalidad. Es decir, fácilmente ubicamos a las personas por su carácter, por sus mecanismos de manifestación, por sus comportamientos en la colectividad y en la familia, pero lo que busca la ética es una mejor manera de vivir desde la concepción griega, según esta nota de Miguel Yuzzi. Ethos entonces quiere decir un sistema de costumbres, un sistema de creencias valorativas de la vida. Así encontramos diferentes conceptos que nos apoyan en ser mejores personas, como las culturas asiáticas, las culturas europeas, las culturas latinoamericanas. Y aquí es una reflexión que quiero hacer sobre cómo la concepción de las personas desde su punto de vista cultural también implica en su manera de vivir en sociedad. Así que diferentes culturas del mundo mantienen reguladores sociales respecto a la ética. En esta ocasión, la referencia la quiero hacer sobre la cultura maya, las de las personas, y así como vemos en esta rueda, siguiendo las flechas, las líneas de las flechas que van de, de derecha a izquierda, y lo que nos muestra desde este punto de un primer día se concibe dentro de la rueda calendárica de los pueblos mayas de Guatemala, el día Bats, y luego encontramos Aj, Sikin, Ahmak, Nog, Tijash, Kawuk, Ajpu, Imosh, Ir, Akabal, At, Kan, Keme, Kej, Anil, Toj, sí. Cada uno de estos días es como si fuera el equivalente a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Solo que aquí son 20 días.
Y resulta que una persona que nace en estos días también tiene cierta inclinación y ciertos mecanismos para regular su propia vida. Pero lo que se relaciona con el tema que estamos abordando aquí son los valores que refleja este mecanismo cultural en la conducta de la persona. Es decir, el ser desde la cultura maya. En este caso se rige, como digo, por las características de cada uno de los días. Algunos serán más respetuosos, otros más activos, quizá en el deporte, otros más activos en el arte, a otros les facilitará estudiar, a otros les cuesta más. Y también las inclinaciones negativas o positivas de la persona están relacionados con este conjunto de rueda calendárica. Quiero resaltar en esto también el hecho de que en el marco de la concepción cultural hay una referencia de un personaje que es Bukubkakish y este está concebido como un personaje que ha perdido la vergüenza, un personaje que ya no le interesa lo que piensan los demás, sino lo que piensa él de sí mismo y este representa una parte negativa de la vida. Entonces lo que se cree es que las personas que tienen una inclinación sobre falta de ética e inclusive relacionado con temas de corrupción y falta de transparencia, es que la gente está sometida en este mundo, se encuentra en este mundo donde la vergüenza ya no le interesa. La vergüenza no es algo que le importe, así que puede hacer lo que le da en gana, faltándole a la ética en su familia y en la sociedad. Entonces, cuando una persona pierde la vergüenza frente a las cosas y frente a los efectos de su conducta, suceden varias cosas, como los que vemos en esta nota. La persona se vuelve insensible, se desvincula de los valores culturales. Aquí, si bien es referido a la cultura maya, también pueden ser valores cristianos o valores de de su entorno religioso, pero la persona se desvincula de ello y prefiere hacer cosas que pueden dañar a la persona, el patrimonio y la dignidad de las otras personas. La persona actúa haciendo el mal sin preocuparse, le incomoda la rectitud, no recibe buenos consejos, no escucha a sus mayores, no muestra reverencia hacia las divinidades. Y en este marco también de la ética importa mucho el consejo que desde la concepción de la cultura maya, quiché, cachiquel y otras culturas similares es el pishap, como se anota en esta diapositiva. Y ese es recibir la orientación correcta para ser una buena persona en sociedad tanto para respetar a la gente como también su medio natural. En el marco de la ética profesional, anotamos este aspecto de que una profesión es la ocupación u oficio que realiza una persona con la finalidad de colaborar con el bienestar de la comunidad o la sociedad, ejerciendo una labor de interés, la cual es remunerada según su eficiencia y su importancia para el empleador y para la sociedad. Entonces, la ética profesional, ahora que conocemos algo de estos conceptos ligeramente referidos, podemos decir que la ética profesional es un conjunto de reglas morales que rigen la buena práctica del ejercicio profesional, cualquiera que sea el área en la cual se desenvuelve el profesional. Sin embargo, el concepto es mucho más extenso y va más allá, ya que podemos decir que la ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco profesional. Muchos aspectos que se han discutido ahora en diferentes partes del mundo y Latinoamérica muestran que los profesionales cada vez salen de una línea ética en sus profesiones. De ahí encontramos médicos,
ingenieros, arquitectos, abogados que actúan sin ética, sin moral, haciendo cosas de su profesión, pero fuera del beneficio colectivo. Podemos encontrar médicos eh, que no actúan éticamente en cuestiones de informe. Es decir, si una persona eh, solicita, por ejemplo, un certificado médico, lo correcto es proceder conforme las reglas de de la formación profesional y no únicamente decir así como me parece, así dictamino, y resulta que no no es apropiada, no es ajustada a la realidad lo que está firmándose en en ese caso. Pero también es cómo tratar a a las otras personas en su situación de enfermedad, que implica una ética y una transparencia en esa actuación. Esto es en el campo ligeramente referido de la medicina, pero también encontramos en otras profesiones como ingenieros, ingenieros agrónomos haciendo cosas que no les corresponde a su carrera profesional, o encontramos arquitectos haciendo diseños poco o nada correctos, y por eso los edificios, las edificaciones, pues pueden desmoronarse a falta de de esa ética, o cuando para ejercer la profesión tienen que dar dádivas a distintas estructuras para poder tener acceso a ese mecanismo de servicio, y eso hace que las cosas que les toque hacer pues disminuyan en calidad y en utilidad. En algunos ejercicios que he hecho en otros momentos en en las otras clases, he preguntado sobre estas ideas. ¿Están los profesionales involucrados en el flagelo de la corrupción? En un círculo tan pequeño, la mayoría dijo que sí y nadie dijo que no. Es decir, socialmente estamos conscientes de que los profesionales son parte de esta estructura de falta ética, esta estructura de corrupción que existe en diferentes niveles, tanto a nivel local, a nivel territorial, como a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Tiene que haber un profesional tramitando documentos, desde un abogado, un economista, un auditor, un ingeniero, un médico, depende de las áreas donde se esté dando esa actuación. Entonces, el consenso es que sí hay un problema ahí, y hay profesionales firmando documentos, haciendo informes que no se ajustan a la realidad. Luego, en el otro cuestionamiento de qué ideas y valoraciones se tiene a nivel social de una persona corrupta, aquí lo que se anota es un conjunto de palabras recogidas al azar en el público. Pero si ustedes ven, tenemos una afirmación, un convencimiento de que las valoraciones que tenemos de una persona corrupta es de que es una persona nefasta, es una persona ambiciosa, es una persona mentirosa, es una persona sin ética, es una persona irresponsable, es una persona egoísta y es una persona desleal. Lamentablemente debo compartirles que eh, cuando realmente se valora a una persona que no actúa éticamente, la sociedad también oculta algo y lo valora positivamente. Por ejemplo, si alguien necesita y le urge comprar esa licencia de conducir y la persona que lo ayuda, ¿cuál sería nuestro concepto de esa persona? No es ambiciosa, mentirosa, sin ética, irresponsable. No, es una persona que colabora porque ayuda a la persona a tener ese documento aún no siguiendo las reglas. Una persona también que eh, quizá en los trámites de pasaportes, que lamentablemente
en el sistema guatemalteco entonces la gente se presta a buscar, se dispone a buscar a personas que se prestan a hacer ese tipo de gestiones saltando todos los procedimientos y obtienen los documentos. Entonces, una persona que obtiene ese documento tiene una valoración positiva de esa persona corrupta, que cobra una cantidad y luego está pagando a las estructuras que están interviniendo en el proceso de elaboración de los documentos. Es decir, el concepto negativo que tenemos de la persona que es corrupta y está anotado en este recuadro no corresponde todo a la realidad. También, sí, el guatemalteco tiene cierto temple para enfrentar su propia corrupción. Si ustedes ven lo que anotamos aquí, es igual una referencia al azar tomado en grupos de trabajo. Encontramos que esta persona no tiene, si tiene temple para enfrentar su propia corrupción, mucho es cero, poco 18 en el número que tomamos ahí. Eso quiere decir que el guatemalteco no quiere tratar su propia corrupción, lo acepta como tal, y lo justifica. Y para eso también tomé una muestra de este estudio. Y lo que nos muestra este estudio en un conjunto de aspectos se lee de esta manera. Si vemos los colores, dice que el rojo es una práctica corrupta y debe ser castigada. En el amarillo es una práctica corrupta, pero se justifica en las actuales circunstancias. En el verde no es una práctica corrupta y en el color gris no sabe o no responde. Así encontramos la primera pregunta. Dice, ¿un diputado acepta un soborno o mordida de $10,000 pagada por una empresa a cambio de aprobar una ley que favorece a esa empresa? Aquí encontramos 82% de las personas que señala que es una práctica corrupta y debe ser castigada. Pero si ustedes ven, tenemos aquí un 7% que justifica esa conducta. ¿Cuál podría ser esa justificación? Pues pobrecito, el diputado necesita el dinero, ya invirtió en su propaganda, así que debe recuperar algo. Pues, algo puede pensar la gente al justificar, pero también un 5% dice que eso no es una práctica corrupta. Es decir, un 5% acepta que el diputado reciba ese soborno y un 7% no sabe o no responde, tolera ese tipo de actitudes. Otra pregunta es, ¿una persona aporta 1 millón de quetzales a la campaña de un partido político sin registrar la donación y sin que pueda demostrar que ese dinero tiene un origen lícito? Aquí vemos un 80% considera que esa es una práctica corrupta y debe ser castigada. Y se eleva el número. 9% justifica, 5% dice que eso no es una corrupción, 6% no responde. En la siguiente, un alcalde usa fondos públicos y obliga a los trabajadores de la municipalidad a hacer campaña a su favor durante horas de trabajo. 79% dice que sí es una práctica corrupta, 11% dice que no lo es o se justifica, 5 por, 6% dice que no constituye una corrupción y bueno, y 6% dice que no, 5% no responde. En la siguiente, una persona desempleada recibe el ofrecimiento de prestar su nombre, firmar documentos de una empresa que él no conoce, pero que se dedica a actos deshonestos a cambio de un pago. Aquí, 79% dice que sí constituye una práctica corrupta, 10% lo justifica y no sé cuál sería la justificación. Esta es como una plaza fantasma. Alguien que suscribe un contrato en una empresa, en una institución, pero no trabaja ahí. Y así que aquí 10% justifica esa razón. 6% dice que eso se puede dar, no es, es normal. Y un 5% no responde.
En la siguiente, una persona le vende un bien o servicio al gobierno y luego de varios años, sin que le paguen por el servicio prestado, esta persona paga un soborno al ministro a cambio de aceptar el pago. Aquí, 74% dice que es una práctica corrupta, es decir, que si el ministro recibe una cantidad de dinero de esa empresa con tal de pagar los 10 millones, 15 o 20 millones que le deben a esa empresa, pues solo 74% concibe como corrupción. 14% justifica, no sé cuál podría ser la justificación, pero eso es lo que se encontró. Un 6% dice que eso no puede ser concebido como corrupción, o sea, ya la gente lo ve como normal el hecho de que un ministro o una ministra reciba dinero a cambio de poder pagar a un proveedor. Un 6% no contesta. Una persona, en la siguiente, una persona vende un bien o servicio al gobierno, pero no tiene facturas para que le paguen la venta realizada. Su hermana le presta una factura y finge que la transacción la realizó ella. Aquí, 72% dice que es un acto de corrupción, 15% justifica. No sé cuál podría ser la justificación, puede ser tan variada como pobrecita, necesitaba un apoyo y que solamente le prestaron una factura. 7% dice que eso no es una práctica corrupta, 5% no responde. En la siguiente, un diputado se ofrece para servir de intermediario entre empresas y oficinas de gobierno para hacerle favores a la empresa, tales como agilizar procesos de solicitudes, licencias o contratos. Aquí un 68% indica que es corrupción, 16% justifica esa corrupción, 9% dice que no constituye corrupción, 8% no contesta. En la siguiente, una persona desempleada es cuñada de un político importante quien utiliza su influencia para conseguirle empleo en una entidad pública. Aquí, si ustedes ven, solamente el 60% concibe eso como un acto de corrupción, 21% lo justifica, 12% lo ve como normal y 7% no responde. En la siguiente, una madre con varios hijos necesita obtener la partida de nacimiento para uno de ellos para agilizar el proceso. La madre paga 40 quetzales adicionales al empleado público municipal. En este caso sería el de RENAP. Y aquí solamente 59% concibe eso como un acto de corrupción, 23% lo justifica. Ahí sí no sé cuál puede ser la justificación. Tal vez que el empleado es muy buena onda o que necesitaba dinero para su refacción o de todas maneras le ayudó y es lo más importante. No sé qué justificaría la gente ahí. 10% mm, dice que ese no es un acto corrupto, 8% no contesta. La siguiente dice, una persona paga por los estudios, alimentación, etcétera, de un estudiante universitario de leyes. Cuando éste obtiene un cargo de juez, la persona que le financió su carrera le pide favores por vuelta. Es decir, aquel que era alumno ahora es juez y esa persona que le apoyó en sus estudios, pues le pide favores. Aquí solo 50% dice que eso es corrupción, 26% pues dice que se justifica. No sé, igual, cuál es la justificación que puede haber en ese sentido. 16% lo concibe como normal y 7% no contesta. Estas preguntas, estas cuestiones las encontré en el trabajo de Philip Chicola del 2019 de la Fundación Libertad y Desarrollo al hacer un acercamiento con los temas de dimensiones informales del fenómeno de la corrupción. Lo que se encuentra en este conjunto de cosas es que existen tres grandes tendencias. Primero, que la percepción de corrupción de un hecho y la demanda de castigo sobre el mismo está directamente relacionada con la cercanía o lejanía del sujeto que participa en el acto. Es decir, entre más lejos está de nosotros, si es una corrupción del presidente, de un ministro,
de un diputado, el juicio es duro en decir de que es un acto de corrupción y debe ser castigado. Pero cuando el sujeto que participa y se beneficia del acto corrupto es un político o funcionario de una empresa, el guatemalteco es más tajante en la idea de que el acto es corrupto y debe ser castigado. Es decir, que eh, los corruptos son aquellos funcionarios y deben ser castigados, pero si ese acto de corrupción está relacionado con nosotros, con un familiar, en el círculo cercano de nosotros, entonces esa corrupción se justifica. Esto es lo que se encuentra en este conjunto de cosas que hemos, hemos visto ligeramente. Y el tercer aspecto entre las notas de este estudio es que eh, el segmento demográfico del área rural y de los jóvenes existe mayor soltura sobre los actos que considera como corruptos y que deben castigarse versus aquellos corruptos, pero que se justifican dadas las condiciones del país. Es decir, en la ruralidad, la gente ya ve la corrupción como algo normal y los jóvenes igual ven la corrupción como algo normal y están más relajados frente a este acto y tienen menor exigencia para que se revirtieran esas prácticas. Y estas son las trabas que encontramos para poder luchar contra la corrupción. En este sentido también, sobre la percepción de corrupción, vemos esta gráfica, teniendo en cuenta su experiencia, lo que hay o lo que ha oído mencionar, la corrupción de los funcionarios públicos en el país está muy generalizada, algo generalizada, poco generalizada, nada generalizada, no sabe o no responde. Si ustedes ven aquí, la percepción es de que la corrupción está bastante generalizada o algo generalizada, que son los dos aspectos que encontramos aquí con alto valor. Es decir, que la gente también está consciente de que tenemos un flagelo social, como he mencionado, no solo en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo, donde la corrupción ya preocupa, porque eso tiene que ver con bienes públicos que no llegan al servicio de los ciudadanos. De ahí también que existe, como se dice, un vacío ético en nuestros países, a pesar de que los gobiernos anhelan o las personas anhelan que sus gobiernos sean efectivos y honestos, así como señala Leonardo Klisberg, que hay una sed de ética en toda América Latina y eso ha fomentado las acciones de la sociedad. Guatemala experimentó en el año 2015 una fuerza social muy intensa para revertir las prácticas de corrupción. No es que hayan aparecido ahí, siempre han venido dándose y fortaleciéndose en el país. Y por eso es que la gente se vuelca a las calles para cambiar ese patrón que existe. Y es que, tal como se subraya en esta nota, ese vacío ético eh, tiene un rostro y el rostro más visible es la corrupción y que ha dado lugar a una pobreza paradojal, es decir, visible, sensible, y que esa pobreza sucede en medio de una gran riqueza natural y social. Por eso se dice que Guatemala está económicamente bien, pero tiene graves problemas en nivel de pobreza, educación, salud, infraestructura a nivel nacional. Y eso crea una desigualdad y que esta pobreza es producto de una injusticia histórica, de políticas irresponsables y de abuso de poder. Así encontramos demandas sociales bastante extendidas porque existe una falta de oportunidades a nivel de los distintos países. Y así encontramos que entre los grandes retos que enfrenta América Latina para lograr el desarrollo social se encuentran revertir la desigualdad y la corrupción,
y ahí no hay una sola institución, no hay una sola persona que pueda hacerlo, sino que se necesita un esfuerzo bastante extendido. En el caso de Guatemala, que experimentó con el CICIG hace unos años, sí se tuvo avances, pero hizo falta un esfuerzo colectivo más intenso para que eso funcionara y se mantuviera en el tiempo. Guatemala, igual que Brasil, están experimentando una reversión de esas investigaciones, de esos casos concretos que en aquel tiempo se fueron evidenciando, se fueron encontrando y hoy nos presenta un panorama totalmente distinto. Ahora lo que vemos es que el- todo aquel equipo de profesionales, abogados y expertos que intervinieron en las investigaciones están fuera del país. Hay una buena cantidad de fiscales, de abogados que están fuera del país porque están perseguidos por el propio sistema por haber hecho algunas acciones para eliminar la corrupción. Encarar las consecuencias de que los países fueron construidos sobre la base de la violencia también son de los grandes retos que existen. Es decir, nuestros países así se fueron fundando desde hace tiempo y fue cimentando lo que hoy vemos con los grandes flagelos sociales. Se necesita revertir el contexto del nulo o escaso valor ético y de conciencia ciudadana a nivel de las distintas sociedades. Por eso, la oportunidad que tiene la Universidad de San Carlos a través de sus distintas facultades de llevar este tipo de reflexiones, pues resultan muy oportunos, aunque hace falta tenerlos como más estructural en cursos específicos dentro de las distintas facultades y escuelas facultativas con los que cuenta la Universidad de San Carlos. También que existe una tendencia al autoritarismo y una desconfianza de la democracia. Algunos piensan que los países serían mejores si fueran eh, países con mano dura, por decir, es decir, países militarizados. Y yo no creo en eso, pero es la tendencia, es lo que se muestra, por ejemplo, en estudios como Latinobarómetro. La gente cree que la democracia hace que se permitan varias cosas y por eso se tiene la corrupción. Entonces, el autoritarismo es un mecanismo para poder resolver ese conjunto de cosas. Es lo que piensan algunas personas. Luego, ese flagelo que nosotros vivimos en Guatemala tiene grandes efectos sociales, lamentablemente, con una buena cantidad de jóvenes que se gradúan cada año, pero de este número que encontramos aquí de 170.929 jóvenes, se sabe que es un porcentaje bastante menor el que lograría emplearse. Se sabe que 7 de cada 8 jóvenes que se gradúan no tienen posibilidades de empleo. Asimismo, la mano de obra que se involucra en la migración es un alto número. Guatemala suma cerca de 3 millones de guatemaltecos fuera de sus fronteras trabajando porque no encuentra oportunidades en este país. Pero ese es producto de un conjunto de acciones que están relacionados con la falta de ética y también la corrupción y el mal manejo de la cosa pública. En este recuadro lo que muestro son las cuestiones relativas a la educación. Esta es una muestra de la prueba diagnóstica de más de 500 docentes evaluados por el Ministerio de Educación, donde el 0,6 se mostró con capacidades en matemática, en comunicación y lenguaje 28,2% y en ciencias naturales 29,9. Es decir, este es el conocimiento, este es el nivel de, de conocimiento en matemática, en comunicación y en ciencias naturales que tiene el docente. Ese tiene un efecto directo en la formación y por eso coloqué este otro recuadro a la par en el que se muestra el porcentaje de alumnos del ciclo básico
que perdieron las pruebas. Son pruebas rutinarias que se practica con los jóvenes, tanto de básico como también de diversificado. Aquí perdió en matemática 81,6 por ciento de los alumnos y en lectura 85,4. Es producto directo de una falta de formación del docente y el alumno, por supuesto, no logra salir bien de su aprendizaje y conocimiento. En este otro recuadro, el porcentaje de alumnos del último grado que no alcanzó competencia mínima en lectura y matemática. Este es de los alumnos que terminan su diversificado, bachillerato, distintas carreras que están en el nivel medio, un perito, 88% en matemática y 65% en lectura. Porcentaje de los que no alcanzaron competencia. Es decir, que estamos muy mal en lectura, estamos muy mal en matemática. De ahí que las mismas universidades se han venido quejando de que el sistema del nivel medio les está mandando alumnos que no tienen capacidad de razonar en matemática y en lectura, pero la universidad no se hizo para eso. La universidad se hizo para otro nivel de aprendizaje y de formación, pero no para lectura y matemática, a menos que se quiera estudiar esas ramas de conocimiento en la universidad. Aquí encontramos diferentes cifras. eh, Todas las cifras en rojo significan un flagelo social en tema de pobreza, pobreza extrema, en empleo informal, en los índices de desarrollo humano, en la red vial del país, en la desnutrición crónica, en la mortalidad infantil y en la mortalidad materna. Es decir, que hay una consecuencia directa de esa falta de ética, de esa falta de transparencia que implica la acción pública, que implica también la formación universitaria y la colaboración de la sociedad. Estos son mecanismos de ingreso, mecanismos de participación en nivel universitario de personas indígenas del país. Como ustedes saben, Guatemala tiene una población de 6,5 millones de personas indígenas. De ese número, apenas el 6,43% alcanza ingresar a la universidad. Muchísima gente por vivir en el área rural no alcanza esa oportunidad. Así que ustedes que son parte de la Universidad de San Carlos ya son dichosos en ese sentido porque hay muchísimos que no logran llegar hasta eh, esta universidad. Por aparte, tienen una responsabilidad también las empresas. Aquí se habla de la responsabilidad social empresarial porque están inmersos también. El tema de corrupción no solo eh, está en el marco del profesional, sino también en el servidor público, en el usuario de ese servicio público y también en el lado de las empresas. Es decir, que hay un conjunto de personas que se involucran para que eso tenga vida en la realidad. Y así podríamos identificar los eslabones de la corrupción y la ausencia de la transparencia en el medio guatemalteco. Ahí encontramos empresas, encontramos el gobierno en sus distintos campos del ejecutivo, legislativo, judicial, encontramos también a las ONGs y diversos actores. La idea es que podamos, como muestra esta otra diapositiva, en algún futuro cercano, romper cada uno de esos eslabones para que Guatemala sea diferente, para que Guatemala actúe con mayor ética y transparencia y que los frutos sean la reversión de esas cifras rojas que ya vimos en la diapositiva anterior. En este conjunto de cosas, se piensa que se puede fortalecer la actividad estudiantil mediante el acercamiento directo con las personas. Si nos quedáramos solamente en el aula, probablemente lo que encontramos es una desvinculación de la realidad social
en el caso de los guatemaltecos. Por eso algunos creen que el voluntariado, la investigación y el acercamiento directo con las personas, pues promueve una mejor conciencia del estudiante universitario. En el caso de de ustedes que estudian medicina, pues tienen un contexto diferente porque se van a encontrar en los hospitales, en la realidad de esos hospitales públicos que hay a nivel departamental, que hay a nivel de de la capital y en los diferentes niveles del servicio de salud guatemalteco. Y probablemente la conciencia de ustedes sea bastante diferente al término de de su carrera, pero hay carreras que no les permiten tener ese acercamiento que ustedes tienen, así que estoy seguro que su experiencia hará un aporte distinto para esos deseos y esos esfuerzos de cambiar los esquemas que tenemos. Algunos han pensado a lo largo del tiempo de que los estados deberían ser más pequeños y por eso es que se han ido desmantelando los estados en distintos espacios. Así que el estado solo debe emitir reglas y el sector privado es el que debe dinamizar las cosas de los distintos servicios de salud, de educación, transporte y, y así el Estado no tiene que involucrarse entonces en estos campos. La salud debería estar en manos del sector privado, la educación. Esa es la tendencia de algunos en el marco de las políticas neoliberales, pero eso no funciona en en la realidad. Y por eso este pensador Ernildo Stein se refiere a esta realidad como un cuadro de horrores de nuestro mundo globalizado, porque al final, aunque se pase a manos privadas los servicios, no se logra revertir la realidad de las personas. También una obligación de obedecer el derecho es una obligación moral de observar el derecho. Aquí es en cuanto a la ética profesional, que consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización y que se basa principalmente en los valores universales que poseen los seres humanos, tales como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la discreción, entre otros, aplicados directamente en el entorno laboral. Hay que destacar que la ética profesional se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar de los trabajadores, por lo que si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy posible que realice acciones que perjudiquen a la empresa y a sus compañeros de trabajo. Esto es lo que se afirma en en estos estudios, el hecho de que un estudiante que no se rige por la conducta correcta y que resulta graduado en una universidad, pues posiblemente contamine a sus compañeros y contamine a su empresa también. Cuando se habla de ética y derechos humanos, hay algunos aspectos y son los que se señalan aquí, al menos dos. En principio, nunca hacer nada que dañe la humanidad. Es decir, el profesional debe innovar su mundo, debe transformar las cosas, pero que eso no permita un daño a la misma humanidad. Y dos, no hacer nada que dañe el hábitat. Es decir, podemos crear eh, un mundo robotizado, pero si no tenemos los mecanismos necesarios para poder respirar aire puro, tener comida, bebida sana, no tiene ningún sentido la ciencia si ha descuidado este hábitat, que es nuestra zona de vida, y pensar que el mundo es para todos. Lamentablemente, el mundo se ha ido orientando a los deseos de capital y acumulación de capital, que eso es lo más importante. El resto de la humanidad como que no importara. Así que encontramos eh, no bolsones, sino espacios gigantescos del mundo donde impera la pobreza en medio de la gran riqueza de algunas personas únicamente. Así entonces encontramos la corrupción en distintos niveles y este es el aprovechamiento del poder, el abuso del poder, la justicia
que ha de estar en razón de la paz y la cordialidad, pero muchas veces nada de eso sucede, sino que reina el crimen o las personas que denuncian son las que resultan siendo perseguidas y que la administración pública debe entenderse como el mecanismo de servicio que está al servicio de las personas. El ejercicio de la ética política. Esto implica la responsabilidad, por ejemplo, de un partido político donde salen todos los que van a gobernar. Después, ¿quién controla los actos de quienes van a ir a gobernar? Los partidos políticos se desvinculan de esa parte. Entonces el político se siente con plenos poderes en hacer lo que le da lo que le da en gana, muchas veces justificándose en materia legal, pero que está haciendo cosas contrarias a su propia comunidad. La coherencia de la acción política frente al racismo, la pobreza, la corrupción, la desigualdad. Es decir, que la gente cuando está en un proceso de campaña política, pues se propone varias cosas para atacar la pobreza, revertir la corrupción y también revertir la desigualdad, pero esto no sucede en la práctica, como dice Enrique Dussel. Y ya para ir cerrando esta parte, hacer esta reflexión que la administración pública y la ética o ética de la administración pública implica desafíos en el servicio civil. Y esto va con la finalidad de mejorar la gestión y no simplemente reducir el ámbito de actuación del Estado. Porque cuando se toca este tema, la gente piensa que mm, para llegar a ser un servidor público, para llegar a ser un funcionario público, existen mecanismos legales, pero los sistemas de servicio civil en Guatemala y en Latinoamérica tienen un papel fundamental para ir seleccionando a los mejores servidores públicos, pero hay una serie de flagelos en ese sentido, como se muestra en este estudio del servicio civil en América Latina y el Caribe, donde se plantean estas 6 acciones. Uno, la reestructuración organizativa del aparato administrativo, el rediseño de las plantas del personal estatal, la desburocratización de normas, procesos y trámites administrativos. Muchas veces el elevado número de pasos para los trámites administrativos hace que la gente se incline más por la corrupción, saltando todos esos procesos. La implantación de sistemas de carrera administrativa basado en el mérito de los servidores, la capacitación y desarrollo permanente del personal y el mejoramiento de los sistemas de información y sus soportes computacionales. Al menos es lo que se descifra para que esto se tenga en cuenta en los servicios, en el servicio civil. Guatemala tiene varios mecanismos de servicio civil. Está el de las municipalidades, está el del organismo judicial, está el del organismo ejecutivo. Todos son mecanismos para ingresar al servicio público. Entonces, los soportes de un nuevo modelo ético de la administración pública implica al menos estas 4 cosas. Esto tomado de los modelos francés y español de administración pública, que se necesita tener una buena fortaleza institucional de tal manera que la institucionalidad esté bien diseñada y al servicio de la población. Por aparte, que exista una cultura, es decir, una formación desde el hogar, desde la iglesia, la sociedad, de un comportamiento ético, algo que fuese natural y no algo que se aprende en un reglamento o que se debe de observar solo porque uno trabaja en una institución pública, sino que debe ser parte de la cultura de la gente. También los principios que rigen la conducta del administrador. En algunos países como Francia, como España, las conductas que rigen la conducta del administrador son bastante rígidos, tanto en eh, en las cuestiones que debe observar en el ejercicio de su servicio.
un control de sus cuentas, un control de sus conductas, de sus acciones en el servicio. Hay una serie de principios que orientan esa conducta y no lo aprenden, como he dicho, desde hasta llegar o cuando llegan al servicio público, sino que lo han aprendido desde su medio social, desde su medio familiar. Y por último, la formación y carrera. Es decir, la gente debe involucrarse en los temas y en los asuntos que son de su preparación, que son propios de su formación. Lamentablemente tenemos un flagelo que no nos quejamos solo los guatemaltecos, sino que en varias partes de Centroamérica, América del Sur, pero también México, donde la formación no importa. Lo importante es tener un vínculo político, tener un vehículo político que podría ser un partido, y entonces la carrera no importa para llegar a ser director nacional, ser un funcionario público de alto nivel, pues es poca la exigencia que existe. Todo eso es lo que debería revertirse y tenerse en cuenta para un soporte de un nuevo modelo. Para cerrar esta parte de nuestra intervención con ustedes, sí vale la pena tener en cuenta que Guatemala ha venido experimentando una realidad y aparecemos en transparencia y corrupción, en el caso de Guatemala desde el año 2019 y también los del año 2024, donde no ha variado mucho. Guatemala está en la posición 154 de 180 países, con muy poca, digamos, ejercicio para revertir esas prácticas. Tenemos una percepción muy alta. Probablemente con el nuevo gobierno, en el contexto de este gobierno, vayan cambiando las percepciones, pero difícilmente va a cambiar enormemente. Es decir, que Guatemala sigue en una alta posición donde se cree que es altamente corrupto. Guatemala se ha convertido en un laboratorio internacional de corrupción. Se pasó de la lucha contra la corrupción a una política de corrupción con un blindaje de la impunidad. Esto es lo que vemos en los mecanismos de justicia que vemos ahora. Es más duro el sistema de justicia contra una persona que ha robado tal vez pensemos, unos 1.000 quetzales, que aquel que ha robado 1 millón de quetzales. Eh, no hay una congruencia en ese trato y se ha buscado desmantelar la capacidad de lucha contra la corrupción. Por eso es que resultamos siendo un laboratorio. El 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde el año 2017. Transparencia Internacional detalla que el índice de percepción de corrupción, conocido como IPC, clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, y que para eso emplean una escala de 0, es muy corrupto, a 100, que es de muy baja corrupción. En los datos del año 2002, por ejemplo, Guatemala obtuvo un punteo de 24 y el índice de percepción lo clasifica entre los 26 países que han alcanzado niveles mínimos históricos en cuanto al tema de corrupción. Entre estos 26 países están también Qatar y el Reino Unido. Y en el ranking del índice de percepción de la corrupción, Guatemala se ubica en el puesto 150 de 180 países. Así estaba en este año 2021, un puesto más bajo que en el que estaba en el 2021. En el 2021 y 2022, Guatemala obtuvo un punteo de 25 en el índice de percepción de corrupción, mientras que en el año 2019 logró 26. O sea, lejos de ir mm, saliendo de ese índice de percepción, Guatemala está cayendo en eso. Solamente las mediciones del 2024 y 2025 podrían darnos una percepción distinta, datos que no los tengo en esta diapositiva.
Y como vemos aquí, Guatemala ha obtenido solamente dos punteos mayores a 30, que fue en el 2014 en el que logró el 32 y en el 2012 que obtuvo un 33. En el 2010 Guatemala estaba en el puesto 91 del ranking y en 12 años cayó 59 posiciones. Es decir, nos fuimos directamente en un mundo bastante corrupto y poco nos importó como sociedad. En esta nota, y con esto voy terminando, los países con menos corrupción según el índice de percepción en el 2022 son Dinamarca con 90 puntos, Finlandia y Nueva Zelanda con 87. Se menciona que es por la solidez de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. También hacen que estén entre los más pacíficos del mundo según el índice de paz global. El informe también menciona que los países con más corrupción siguen siendo Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 13 puntos cada uno en estos últimos, y se menciona que estos son afectados por conflictos prolongados también a nivel de sus territorios. Guatemala cuenta con una serie de mecanismos para eliminar la corrupción. Tiene una serie de leyes que buscan que la corrupción sea atendida, atacada, tiene institucionalidad, pero la lucha tiene que ser más extendida para poder alcanzar los frutos en el menor tiempo posible. Al menos es lo que se piensa. En estas diapositivas voy a compartirles a ustedes este conjunto de datos sobre distintos países, de cómo se ubican a nivel del mundo. Así podemos escoger cualquier país que nos interesa y encontraremos los esfuerzos y su situación frente a la corrupción, que algunos han subido, otros han bajado, depende de sus convicciones nacionales para revertir este flagelo que enfrenta. Así entonces, en Guatemala no es que falten mecanismos para sancionar la corrupción, pues tenemos leyes como el Código Penal, la ley contra la delincuencia, la ley contra la extinción de dominio, y ahí una serie, al menos de 22 artículos clave en el Código Penal que sancionan la corrupción. Pero en la práctica esto es todavía una literatura nada más. Los ejercicios que hizo si sigue en su momento. Existe la Comisión Presidencial contra la Corrupción que busca investigar la conducta de los funcionarios públicos. Y por último, indicarles a ustedes que si otros países lograron luchar contra la corrupción, yo no dudo que en el futuro también Guatemala pueda dar pasos importantes. Claro, el país que refiero aquí es uno que tomó medidas radicales. En este caso es Singapur como líder en educación, salud y lucha contra la corrupción. Antes se desató una corrupción que parecía invencible. Los desfalcos y trampas de dinero eran cada vez más grandes. La isla era estremecida diariamente por escándalos sobre desfalcos, contratos amañados, corrupción del Estado y de las empresas privadas. Se llegó a pedir sobornos hasta para autorizar el traslado de un moribundo a un hospital. A esos niveles se llegó, pero este funcionario Lee Kuan Yew resolvió enfrentar el problema sin contemplaciones con nadie. Lo primero que hizo fue reunir su consejo de ministros y les dijo una frase que se volvería famosa. Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel si fuese necesario a nuestra propia familia. Así, incrementó la dureza de las penas, incluso la pena de muerte en contra de personas que estaban involucrados en corrupción cuando se referían a temas relacionados con educación, salud o alimentación. Tomó una serie de medidas para poder revertir y hoy pues es totalmente distinto este país. Así, en el año 65 la pena mínima por un pequeño soborno que era comprobado judicialmente era de 10 años de cárcel y $100,000 de multa.
ordenó que colegios y universidades enseñaran a los jóvenes en sus programas de estudio la asignatura de ética pública y eso les fue ayudando también. Implementó la pena de muerte y sancionó, como vieron aquí, ministros militares, jueces y policías que fueron ahorcados o fusilados, al igual que los particulares que participaron en los mismos hechos. Por eso es que la imagen que hoy tenemos de Singapur es pero es una lucha que les ha llevado al menos 60 años ininterrumpidos, con un esfuerzo extendido y se fue para lograr lo que hoy vemos en esta imagen. Ocupa hoy el puesto número 1 entre los países que han logrado erradicar la corrupción. Así que muchas gracias a ustedes por estar participando en este mecanismo del curso, desearles lo mejor y pues que las ideas que hoy hemos compartido pues sean útiles para reflexionar la vida profesional universitaria. Muchas gracias.